Hola chicos, muy buen día. Deseo que se encuentren muy bien, en unión de su familia, que estén cuidándose mucho en esta cuarentena para que podamos vernos muy pronto. El día de hoy voy a compartir con ustedes esta clase para la semana 16, la cual trata sobre el movimiento rectilíneo uniforme que hemos venido tratando a lo largo de estas semanas pasadas. Vamos a ver hoy efectivamente con una presentación qué es eso del movimiento rectilíneo uniforme y dónde yo lo veo reflejado en hechos o acciones de mi cotidianidad. Voy a compartir con ustedes pantalla en estos momentos para que puedan evidenciar la presentación. Listo, entonces, como estamos mirando efectivamente, vamos a mirar MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es eso del movimiento rectilíneo uniforme que ustedes han venido escuchando y que hemos venido hablando durante todas estas semanas y que hemos venido dando como unas ciertas introducciones como tal, pero no hemos ahondado directamente a ellos? Hemos visto ciertos ejemplos, pero no hemos visto como tal esta relación que tiene con el movimiento. Nosotros comprendemos por movimiento rectilíneo uniforme que es aquel cuya velocidad es constante y que además de ser constante describe una trayectoria en línea recta. ¿Qué quiere decir esto de que la velocidad efectivamente sea constante? Pues quiere decir que los espacios que se recorren son los mismos en la misma duración o en los mismos intervalos de tiempo. Vamos a mirar con este ejemplo que tengo acá. Yo tengo acá donde dice x sub 0, que vendría siendo como una distancia inicial, x sub 1 y x sub 2. ¿Listo? De este puntico negro a este otro punto negro lo vamos a llamar un intervalo. Si ustedes ven, aquí hay este pequeño triángulo que quiere decir la letra griega delta, delta de esta distancia. ¿Qué quiere decir esa delta? Que es como una variación de la distancia que vamos a obtener. Y aquí también vamos a ver que de x sub 1 a x sub 2, en estos dos punticos vamos a tener otro intervalo de tiempo. Si ustedes observan, de este intervalo A al B, en esta pequeña trayectoria, tenemos exactamente la misma distancia que hay de x sub 1 a x sub 2. En este espacio va a haber la misma distancia. En estos casos vamos a emplear el mismo tiempo o a gastar efectivamente el mismo tiempo recorriendo cada uno de los intervalos. Entonces, para que el movimiento rectilíneo sea uniforme, uniforme quiere decir que recorre las mismas distancias en los mismos intervalos de tiempo. Si, por ejemplo, digamos que este intervalo A al B tuviésemos, qué sé yo, una distancia de, digamos, los 5 centímetros, 5 metros, perdón, y del X sub 1 el X sub 2 tuviéramos una distancia de pronto de 10 metros, y tuviéramos por acá un tiempo, qué sé yo, de 5 segundos y aquí también un tiempo de 5 segundos, ya el movimiento no será rectilíneo uniforme, sino que en el intervalo 2 sufrió una aceleración, puesto que miren que aquí en esta distancia de 5 metros, como había indicado, lo recorren un tiempo, perdón, de 8 metros, lo recorren un tiempo determinado, y aquí en este intervalo es mayor el desplazamiento. Bueno, entonces recuerden que para que sea uniforme tiene que recorrer espacios iguales en tiempos iguales. ¿Listo? Vamos a ver más adelante unas propiedades del movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que tiene que recorrer espacios iguales en tiempos iguales, y asimismo estos tiempos tienen que ser medidos con su mismo instrumento de medición para que sean más exactos. Vamos a mirar que acá tenemos unas propiedades donde indica que la aceleración debe de ser igual a cero. Si hay en algún intervalo, como les expliqué en este momento, que de pronto aquí supongamos que la trayectoria es menor, pero tiene un tiempo menor también, quiere decir que se aceleró. Y al momento de ser acelerado ya no es rectilíneo uniforme, sino pasa a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en este momento solamente estamos estudiando la primera parte, la primera descripción del movimiento. Como nos indica, la velocidad inicial del movimiento tienen el mismo valor en todo momento. Entonces, siempre en cada intervalo vamos a emplear o vamos a utilizar la misma velocidad. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que es muy cotidiano, que de pronto ustedes lo han evidenciado, que es de pronto el movimiento de un ascensor en sus puertas.
Entonces aquí nosotros tenemos a la parte izquierda un ascensor con sus puertas cerradas y tenemos aquí en la parte derecha un ascensor con las puertas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Eso es un claro ejemplo, ya que son las puertas correderas cuando ellas se cierran o cuando se abren. Generalmente se abren y se cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. Por tal motivo, ellas cumplen las características del movimiento rectilíneo uniforme, donde recorre trayectos o en los mismos intervalos, esa misma distancia la recorre en tiempos iguales. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta esta explicación de introducción al movimiento rectilíneo uniforme, que en la realidad es un movimiento, un estudio muy sencillo porque es muy fácil, vamos a hacer una actividad, la cual yo les voy a dejar registrar en la plataforma Trendy. Entonces van a encontrar ahí también 5 imágenes donde van a tener que identificar cada una de ellas si está describiendo un movimiento rectilíneo uniforme o no. Las que ustedes consideren, teniendo en cuenta la explicación que les acabé de dar, que pertenezcan al movimiento rectilíneo uniforme o que lo describan, ustedes las van a encerrar con un circulito. A esas imágenes que ustedes encerraron, entonces me van a describir por qué consideran que sí se presenta este tipo de movimiento. Las que ustedes consideren que no, pues no les van a hacer ninguna descripción y las van a encerrar, solamente a las imágenes donde se evidencia este tipo de movimiento. Bueno, chicos, entonces deseo que tengan un buen día. Cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto yo se las voy a estar resolviendo. Ya tienen mi número de WhatsApp y con mucho gusto vía interna yo les puedo ayudar a resolver sus inquietudes. Deseo que tengan un buen día, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao, chicos.